Os he dicho que primero eran los hechos, estos eran los hechos. ¿Cuáles son las dudas occidentales sobre la veracidad de las declaraciones de Irán? ¿Qué dice Irán? Cuando pillan in flagranti a Irán en 2002, construyendo estas centrales, ¿qué es lo que dice Irán? Mi central es de uso civil, mis dos centrales son de uso civil. Entonces le dice el mundo a Irán y la agencia internacional le dice a Irán, ¿por qué no lo ha declarado? Si son civiles, tú has firmado un tratado, tú puedes tener acceso a tecnología civil. ¿Qué dice Irán? No lo he declarado porque si lo declaro, los americanos persiguen a aquellos que me venden la tecnología y al final no me la venden. ¿Eso es real o no? Es muy real. Cuando Irán declara que va a hacer una infraestructura nuclear y la tecnología se la tiene que vender o Alemania, o Francia, o Holanda, o un país de estas características, occidental, los americanos pegan el telefonazo y le dicen, no le vendas eso. Entonces, al final, se quedan sin programa. Bien, esto es lo que dijo Irán. No he dado a conocer que estaba construyendo estas centrales porque, si no, los americanos van y me hacen el juego sucio, me hacen la guerra sucia y al final no puedo construir. No obstante, ¿qué es lo que dice Occidente? Primero, nos estabas engañando. Lo estabas haciendo a escondidas y en secreto. Segundo, lo que os he repetido antes. Tu programa tiene conexiones con Corea del Norte. Es verdad que los famosos misiles, la corona del aparato militar iraní, son los misiles Sabah 3. Esos misiles Sabah 3 tienen un origen norcoreano. Bien, la parte misilística iraní y la industria autóctona iraní militar está conectada con Corea del Norte. Y luego, usted también ha estado hablando y comprándole tecnología a Pakistán, a través de este doctor Khan. Con lo cual, no nos fiamos de sus intenciones. Más allá, ¿por qué un país como el suyo, que tiene petróleo y gas a mansalva, necesita energía nuclear? Bueno, lógicamente Ahmadinejad tira de la hemeroteca y saca las declaraciones de Gerald Ford, el presidente americano, en el 76, y dice, mirad, es que vosotros ya aquí decíais esto. Y Ahmadinejad coge y lee literalmente lo que decía Ford. Entonces, necesito mi infraestructura nuclear para ahorrarme consumo de petróleo y venderlo fuera. Porque una cosa interesante es que Irán tiene las segundas mayores reservas de gas del mundo y las terceras de petróleo. Pero no tiene destilerías, compra el petróleo de fuera. Vende el crudo y compra el petróleo. Por eso es una economía también muy vulnerable. Entonces, eso es otra cosa que dice Occidente. ¿Por qué usted no coge el dinero que va a dedicar a sus centrales nucleares? ¿Por qué no lo coge y lo invierte en mejorar su sistema de refinamiento de crudo? ¿Por qué no lo hace? Y por último, Occidente dice, si yo me saco la cartera y te estoy ofreciendo seguridad, te estoy diciendo que vamos a reconocer la posición de Irán en el mundo, que vamos a rebajar el embargo, eso dicen los europeos, vamos a convencer a los americanos para rebajar el embargo, incluso para que se sienten a hablar contigo. Te ofrecemos seguridad, te ofrecemos incentivos comerciales tremendos, te ofrecemos el mercado europeo para que nos vendas cosas. ¿Y no quieres? ¿Cómo es posible que no quieres? O sea, racionalmente, si dices que tu programa es de uso civil, lo que te ofrezco con creces mejora las ventajas de tener un programa nuclear de uso civil. ¿Qué es lo que quieres? Esas son las dudas de Occidente. Porque, este es el tercer punto, para Occidente, Irán tiene razones objetivas, tiene razones y enemigos reales y tiene ambiciones latentes que dan pie a una lógica objetiva de querer una bomba atómica. En primer lugar, las relaciones de Irán con Estados Unidos, pues he señalado algunas cositas, pero os he hablado, podría señalar 4 momentos clave, cosas que no se han olvidado todavía en Irán, respecto a la maldad americana, al gran satán americano. Primero es el golpe de Estado que he señalado, que orquestó la CIA en el 53 contra Mossad. Después, el embargo tan tremendo que han llevado a cabo contra Irán durante 30 años. Después, el apoyo salvaje, el apoyo tremendo, en esos años estaba Donald Rumsfeld, de asesor de seguridad nacional, el apoyo tan tremendo a Saddam Hussein cuando invadió Irán. Lo apoyaron con armas químicas, armas biológicas, le dieron misiles, y con esos misiles Saddam bombardeó todas las ciudades iraníes y mató a mucha gente. En el año 83 ocurrió otra cosa muy curiosa, y es que en el Golfo Pérsico hay periódicas persecuciones de lanchas ultrarrápidas iraníes contra barcos americanos, contra unidades navales americanas. Es como una guerra entre un mosquito y un elefante. El mosquito está por allí, se mueve, y de vez en cuando los marinos americanos se cabrean y persiguen a estas lanchas, hasta que se pierden en la costa iraní.
¿Qué ocurre? Que un destructor americano iba persiguiendo una de estas lanchas, la lancha se perdió. Y de pronto el radar del destructor detectó un avión que iba en ascendente y que dejaba a Irán y iba a pasar cerca de ese destructor. El barco americano le lanzó una serie de señales, de que tomase otra ruta o de que se dirigiese por otro sitio. Con ese capitán, con el capitán de ese destructor, había un grupo de periodistas ese día. Los periodistas estaban viviendo pues, una experiencia divertidísima de la persecución del barco iraní y luego de pronto se encuentra en el radar ese botón rojo moviéndose. El capitán estaba allí rodeado de los periodistas, dice: no nos hace caso, el avión no nos hace caso. Este avión no está siguiendo nuestras indicaciones, no está cambiando de ruta. Preparan un misil, ¡pum! Era un avión de pasajeros, con 350 personas que iban a Dubái. El avión no escuchaba, literalmente no escuchaba las señales porque iban en código militar, no iba en la onda civil. Y entonces eso fue. ¿Pero qué ocurrió? No solo es que un destructor americano eliminó un avión con 350 personas, es que después, en el 84, Ronald Reagan condecoró a ese capitán. Condecoró a toda la peña. Como ha pasado ahora en el Kremlin, por cierto, con los espías rusos, ¿no? Los han condecorado en una ceremonia cerrada, pues los condecoró. Esto genera mucha rabia, ¿no? Esas son un poco las pinceladas en esta relación tortuosa de máximo amigo a máximo enemigo entre Irán y Estados Unidos. En el caso de Israel, bueno, conocéis las últimas declaraciones. Bueno, primero las declaraciones de Jomeini, que decía lo que después repitió Ahmadinejad: hay que arrojar a los judíos al mar. No obstante, hay que reconocer que la constitución iraní reconoce el derecho de los judíos y hay una comunidad judía respetada en Irán. Una comunidad judía, además de clase media alta, en Irán, y no hay persecución religiosa contra los judíos, ni contra los cristianos tampoco. Solo contra los wahabitas, que son una secta del chiismo, que eso no es tolerado. Sabéis que Irán no es, a diferencia de lo que dice Ahmadinejad, no es el país más rico, más libre del mundo. Bien, los americanos han practicado una política deliberada de aislar a Irán. Y hoy en día, si uno mira al norte, al sur, al este o al oeste de Irán, en todos los países hay botas y bases americanas. Las hay en Turquía, que son bases de la OTAN, las hay en Turkmenistán, Afganistán está ocupado por los americanos, Pakistán es aliado americano, los países del Golfo Pérsico árabes son proamericanos y hay bases americanas, es decir, se ha encerrado a Irán. Hay una estrategia de encerrar a Irán. Me gustaría mover a la diapositiva anterior, ¿no? Sí. Por otra parte, es cierto que los iraníes necesitarían la bomba porque tienen una clarísima inferioridad militar convencional. Ellos han sufrido mucho, primero, la cancelación de los contratos con Estados Unidos desde el 79. En la guerra Irán-Irak quemaron todas sus reservas militares, todo lo que tenía de la época americana. El embargo les ha dañado mucho. ¿Y a quién le compran las armas? Compran armas un poco subestándar, un poco de peor calidad, a los chinos, los tanques, a los rusos, los misiles, y a Corea del Norte también los misiles, básicamente. Con lo cual no tienen una fuerza convencional muy significativa, a pesar de que es el ejército más grande del mundo. El ejército de Irán puede llegar a tener 11 millones de personas, que se llaman los reservistas. Con lo cual les encajaría una bomba atómica para defenderse de un ataque americano. Por último, hay que señalar lo siguiente. Todas las fuerzas políticas iraníes y el 90% de la población de Irán están a favor de un Irán nuclear. Con lo cual, la persecución de ese ciclo completo de enriquecimiento de uranio no es una cuestión de Ahmadinejad o de Hatami antes, es una política nacional desde los 50 y no están dispuestos a renunciar a ella porque ellos llaman a eso el apartheid nuclear para Irán. Aparte, es cierto que un Irán con una bomba atómica tendría una presencia. Irán es el país hegemónico más en el Golfo Pérsico. No olvidéis que Irán es un país del tamaño de Alaska, con 80 millones de personas, estas reservas de petróleo tan importantes, una cultura muy refinada y siempre han sido el país hegemónico en la zona. Con una bomba atómica eso se multiplicaría. Incluso podrían llevar a cabo una suerte de liderazgo panárabe, aunque ellos no son árabes, son persas. Llegamos al final. ¿Cómo lidiar con el desafío iraní? ¿Qué se puede hacer? Pues, la diplomacia. He señalado que la diplomacia de momento no ha fructificado. Los planes europeos, dos propuestas muy serias con grandes ventajas comerciales en 2003, en 2005, en 2006, no han sido acogidas y no se ha llegado a un entendimiento e Irán ha seguido enriqueciendo uranio. No ha funcionado la diplomacia de momento. Hay que decir que ahora
Europa va a lanzar un nuevo turno diplomático con Irán. Va a comenzar un nuevo turno de negociaciones con Irán que fueron canceladas hace 2 años. Las sanciones. Hemos señalado las 6 resoluciones de Naciones Unidas que imponen sanciones a Irán. Ni tienen la suficiente profundidad esas sanciones, ni son suficientemente dañinas, ni están suficientemente apoyadas por el suficiente número de países. Es decir, que son ineficaces. Irán no va, en las condiciones actuales, a renunciar a su programa por las sanciones. Además, las sanciones tardan en tener un efecto. Las nuevas sanciones son algo más duras, pero siguen siendo poco significativas. ¿Se puede invadir Irán? Un americano decía esta frase: Irán, comparado con Irak, tiene 3 veces su población, 4 veces su territorio y 5 veces sus problemas. Una invasión, un asalto contra Irán, con ese nacionalismo iraní tan profundo y con esa población y con ese ejército, que es el más grande del mundo, podéis imaginar, no tiene ningún sentido. La opción del asalto militar es teóricamente factible, pero prácticamente imposible. Ataques quirúrgicos. Sí, se podrían hacer ataques quirúrgicos a Irán, pero está claro que en un primer ataque no se desmantelaría el programa nuclear iraní. Obligaría a ataques permanentes cada 2 o 3 años contra un país así de grande. ¿Y qué ocurriría entonces? Ese es el problema psicológico americano. Ahora mismo la población joven iraní está cansada del régimen, pasa como en Cuba. Pero si tú bombardeases Irán, generarías un fragor nacionalista que afianzarías al régimen. Es probable que el régimen se derrumbe solo. Hemos visto lo que ha pasado en 2006 en las elecciones, en 2009. Puede que el régimen se resquebraje por dentro. No hay en día muchas perspectivas de eso. Pero si tú bombardeas Irán, pierdes Irán. Pierdes Irán durante los próximos 50 años. Has estado trabajando para aislar ese régimen, para que los jóvenes se cansen de los clérigos, pero como tú hagas eso, lo pierdes. Entonces tienes que jugártelo y no es fácil. ¿Qué puede hacer Israel? Israel puede hacer un ataque preventivo, pero es bastante complicado. Primero porque las distancias son muy largas, muy importantes. Hay más de 2000 kilómetros entre Israel e Irán. La inteligencia sobre Irán es mala. Los aviones israelíes probablemente tendrían que entrar por el Golfo y tendrían que ser repostados en vuelo y serían bastante visibles. Y es muy improbable que en un solo ataque, en un primer ataque, desmantelasen el programa nuclear iraní. Casi imposible, porque está muy disperso también. Con lo cual sería un ataque realmente complejo, difícil, y el factor sorpresa está por ver si se conseguiría. Quizá no. La única opción militar, por lo tanto, ¿cuál es? La única opción militar es que Estados Unidos unilateralmente organice una serie de ataques quirúrgicos, llegado el caso, bombardea algunas instalaciones y que esos ataques se mantengan en el tiempo. Es lo que decía McCain, con esto termino, en las elecciones. Solo hay algo peor que una guerra contra Irán, y es un Irán nuclear. Veremos si esto realmente se materializa y si Obama, el presidente pacifista, no se ve obligado en algún momento, cuando la inteligencia americana considere que se está cruzando la línea roja, de lanzar algún tipo de ataque militar si la diplomacia no